Escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador, Suramérica. Hace pocas horas, la Asamblea Nacional Legislativa del Ecuador sesionó para conformar lo que era ya la Comisión Especializada Ocasional para el Trámite de las Leyes en la aplicación de las preguntas 3 y 6. La Asamblea Nacional Legislativa designó y estructuró esta comisión especializada para dar el tratamiento a las preguntas 3 y número 6 del proceso de consulta que el pueblo ecuatoriano determinó de manera positiva que se haga el tratamiento al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. Así está integrada dicha comisión en los actuales momentos. La Comisión Especializada Ocasional para el Trámite de las Leyes de aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular efectuada el 4 de febrero del 2018 está integrada en el siguiente orden: César Litardo, Daniel Mendoza, Elizabeth Cabezas, Montgomery Sánchez, Jimena Peña, Roberto Gómez, Vicente Tayano, Encarnación Ducci, Guillermo Celi y Fernando Burbano. Estos son la comisión especializada ocasional que se ha organizado para el tratamiento de las preguntas 3 y 6. Pero ¿qué dice el asambleísta Daniel Mendoza, el proponente de esta comisión? Aquí tenemos parte de las declaraciones del asambleísta Daniel Mendoza. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, ecuatorianos que nos siguen a través de los medios de comunicación. El pasado 4 de febrero se vivió un día histórico en nuestro país. Un día histórico en el que el soberano, nuestro mandante, nos dio una lección, nos dio una orden, un mandato popular. Esta Asamblea Nacional tiene que demostrar que está para cumplir y defender ese mandato popular. No vamos a permitir que se irrespete la voluntad del soberano, que se manosee ese sentimiento ciudadano expresado en las urnas el pasado 4 de febrero. Desde el retorno a la democracia en el Ecuador, tan solo 2 procesos de consulta popular han gozado del respaldo mayoritario, abrumador en las urnas. Primero, la consulta popular del 2007, cuando el pueblo ecuatoriano se expresó mayoritariamente por conformar una asamblea constituyente que recuperara la institucionalidad que había perdido nuestro país. El epicentro de la aplicación de esa pasada consulta popular fue la provincia de Manabí, mi provincia, el cantón Montecristi. El segundo proceso en el cual se demostró que es el soberano quien toma las verdaderas decisiones en nuestro país fue la pasada consulta popular del 4 de febrero, donde mayoritariamente y de manera aplastante el pueblo decidió votar a favor de una propuesta de consulta popular. Y el epicentro, queridos compañeros asambleístas, de la aplicación de esta nueva consulta popular es esta Asamblea Nacional. Se convierte en esta Asamblea Nacional. El presidente Lenín Moreno, acogiendo un sentimiento ciudadano, convocó a consulta popular en base al diálogo. El CNE el día de ayer ha hecho lo propio y ha publicado los resultados con carácter oficial. El Consejo de Administración Legislativa también ha hecho su trabajo el día de ayer decidiendo la creación de esta comisión ocasional, que se va a circunscribir en 2 temas muy puntuales, porque a partir de los resultados que fueron publicados el día de ayer, la voluntad del soberano
tiene efectividad jurídica inmediata, y esta comisión ocasional que debe conformarse el día de hoy se va a circunscribir exclusivamente en lo referente al tercer inciso de la tercera pregunta y en lo referente a la derogatoria de la ley de plusvalía. El 4 de febrero efectivamente fue un día histórico, porque 7 de cada 10 ecuatorianos votaron a favor del cese de las funciones de los anteriores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. 7 de cada 10 ecuatorianos votaron a favor de que se conformara un consejo transitorio de las ternas que remitiera el señor presidente a esta Asamblea Nacional. Y 7 de cada 10 ecuatorianos votaron a favor de que se definiera un nuevo mecanismo para la conformación del Consejo de Participación futuro a través de elecciones universales. Debemos celebrar que se está dejando atrás la polaridad, la concentración del poder. Es importante que entendamos de lo que estamos hablando. Hoy es el momento de que todos nos comprometamos con la construcción de un mejor Ecuador, queridos compañeros y compañeras. Porque hoy los hombres y mujeres que quieran dar ese paso al frente están llamados a hacerlo por construir un mejor país. Es necesario que entendamos que 7 de cada 10 ecuatorianos votaron por la derogatoria, por la eliminación de esa ley de plusvalía. Y por eso hoy es la responsabilidad de esta Asamblea Nacional, de este plenario, construir ese mejor Ecuador, donde haya reactivación económica, un Ecuador dinámico, donde haya generación de empleo. Y por eso vamos a seguir combatiendo la especulación del suelo, pero no vamos a ir en contra del sector constructivo que genera tantas plazas de empleo. Quisiera recordar las palabras de John Steinbeck, que dice: para construir un mejor país es necesario construir una economía que funcione para todos. Por lo tanto, también el llamado al sector privado. Es el momento de trabajar en equipo. De conformidad, señor presidente, al artículo 9, numeral 19 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito mocionar a este Pleno que la conformación de esta comisión ocasional esté integrada por los siguientes asambleístas: César Litardo, Daniel Mendoza, Elizabeth Cabezas, Montgomery Sánchez, Jimena Peña, Roberto Gómez, Vicente Tayano, Encarnación Ducci, Guillermo Celi y Fernando Burbano. 10 legisladores comprometidos, compañeros, comprometidos con los resultados, porque de poco serviría tener esta comisión ocasional y que no le diera resultados al pueblo ecuatoriano, que no entendiera la agilidad, la celeridad que debe tener en su trabajo para poder tener las reformas en el tiempo necesario y que este consejo transitorio que se va a conformar realmente sea transitorio. Nuestro compromiso, señor presidente y compañeros asambleístas, es con la democracia. Nuestro compromiso es con el combate firme y transparente en contra de cualquier acto de corrupción. Nuestro compromiso es con una verdadera alternabilidad para que todo el talento disperso a lo largo y ancho del Ecuador tenga las mismas oportunidades de participar en una nueva política. Nuestro compromiso es con un mejor Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Bien, estas eran las declaraciones del proponente de esta comisión especializada para dar el tratamiento a las preguntas 3 y 6 de la anterior consulta popular, en la cual el pueblo ecuatoriano, como lo dice el proponente, ordenó la modificación de algunos cuerpos jurídicos en el Ecuador. El proponente, Daniel Mendoza, manifestaba de que es una orden del pueblo ecuatoriano. Y al ser una orden, y por eso manifestamos nosotros y estamos afianzando y apalancando lo que sería, para conformar este nivel de comisión y de organización, el valor ético y moral de un asambleísta frente a la República del Ecuador, frente al pueblo ecuatoriano, frente a la estructura institucional del Estado ecuatoriano. ¿Por qué señalamos aquellos valores éticos y morales? Porque el desorden jurídico y político está vigente en el Ecuador.
está vigente dentro de la República del Ecuador e incluso está adherido a algunos conceptos ideológicos dentro de la actual Constitución de la República del Ecuador y cuerpos jurídicos secundarios. El valor ético y moral, ¿cómo podemos medirlo de los señores asambleístas? No solamente ir al trabajo de lo que ha sido su vida privada antes de ser asambleístas, sino ya dentro de la Asamblea Nacional Legislativa. Ya ha pasado un buen tiempo, prudente por supuesto, en la cual la calidad de un demócrata, de un ciudadano de Estado, ya se la puede medir en acciones legislativas que sirvan a la República del Ecuador, que permitan, como dice el proponente de esta comisión, el asambleísta Daniel Mendoza, que le permitan al pueblo ecuatoriano vivir armónicamente, fraternalmente y civilizadamente bajo ordenamientos jurídicos coherentes. Entonces, bajo esa direccionalidad, sí sería pertinente de que, por responsabilidad ética y moral, cada uno de los señores asambleístas, por ejemplo, indique cuántas propuestas de reforma a las leyes, a la Constitución, cuántos nuevos proyectos de leyes han presentado y qué tipo de proyectos de leyes, qué tipo de procedimiento legislativo es el que han presentado al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, porque habrán algunos proyectos de leyes que simplemente son oropel frente a la necesidad profunda que requiere el Estado para un ordenamiento y encauzar constitucionalmente no solamente la voluntad del pueblo ecuatoriano, sino el estándar de la República del Ecuador frente a otros estándares de otras repúblicas y de otros estados mundiales que le permitan cohesionar lo que es la parte constitucional y articulado jurídico secundario del Estado frente a otros estados, esa cohesión de cuerpos jurídicos que permitan la grandeza y también la convivencia con otros estados, no solamente latinoamericanos, sino a nivel global, porque esa es la nueva política de los estados modernos, los compromisos económicos, los compromisos sociales e incluso los compromisos jurídicos a los cuales estamos abocados. Y esa claridad es la que queremos de la comisión que enunció el señor Daniel Mendoza. No únicamente decir representan a tales fuerzas políticas, queremos saber de qué talante, de qué acero libertario están hechos o simplemente de qué acero de opresión podrían estar fundidos aquellos asambleístas que puedan empantanar y no encauzar y enrumbar los caminos o los derroteros que le permitan a la República del Ecuador esa grandeza que tanto anhela el pueblo ecuatoriano y que dio una lección, sí señores, dio una lección el pueblo ecuatoriano en las juntas receptoras del voto. 70% en favor de poder estructurar de manera diferente la actual Constitución de la República del Ecuador, cuerpos jurídicos e incluso parte de una institucionalidad del Estado ecuatoriano. Y además de ello, el porcentaje menor que dijo no, no es todo un porcentaje, porque allí entró una voraz campaña que está articulada y que está operando. Y se puede determinar en las preguntas número 1 y en las preguntas que hacen referencia sobre la plusvalía y la derogatoria de dicho concepto jurídico que se aprobó en la anterior legislatura de la Asamblea Nacional Legislativa. Y también el tema de la reelección indefinida, que hay que abordarlo de manera serena, por una modificación profunda a lo que es el Código de la Democracia, para poder sostener el ideal de la República, esa institucionalidad y que no pueda ser modificada por argumento ideológico o simplemente por beneficiar una prebenda de gobernabilidad, por más eficiente que sea, pero tiene que someterse a unas reglas dicha gobernabilidad eficiente o simplemente que desgaste las estructuras del Estado. Pero por ejemplo en este tema de la Comisión Lindon y ciudadanía en general y pueblo ecuatoriano, las preguntas que el pueblo ecuatoriano respondió
de manera solvente, porque allí no había equívocos. Se hablaba de que los anexos tenía que leerse para ver la finalidad de la pregunta. Siempre hemos venido sosteniendo, los anexos es la posición del proponente frente a las preguntas. Eso es un 10%, si cabe el término porcentual, pero el otro 90% tendrá que ponerlo el pueblo ecuatoriano y los asambleístas en una discusión abierta, amplia y profunda. Caso contrario, los anexos del 10% serán los que litiguen al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. Y digo litiguen en el buen sentido de la palabra, para que puedan generar un parlamentarismo al interior de la Asamblea, pero un parlamentarismo civilizado, culto, doctrinario, que permita la gestación de un nuevo academicismo no ideológico, sino profundo de un parlamento, en la cual se discutan, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la primera pregunta, sobre la corrupción. No es únicamente la palabra corrupción, que hay que limitarle, que no contrate con el Estado y que no participe de un proceso eleccionario. Allá hay dos reformas políticas y jurídicas. Código de la democracia y también el Código, a lo mejor, de Finanzas del Ecuador y la Ley de Contratación Pública, que habría que irla modificando. Y también al tema de la Constitución del Ecuador. Tendría que reformarse algunos artículos o simplemente poner conceptos más profundos para reglamentar o simplemente crear una ley en ese sentido para que especifique y pueda sostener lo que está en la reforma constitucional. Cuando hablamos de ese sentido de la muerte civil, para que no participe en procesos eleccionarios y también en procesos de contratación pública con el Estado. Pero no se advierte nada de la parte privada, no se advierte como ciudadano del Estado cuál va a ser el nivel de observación y de apreciación de aquel ciudadano que fue uno de los corruptos o que generó una intromisión en la calidad y la solvencia del Estado ecuatoriano. Y nosotros proponemos lo siguiente, porque lo hemos venido desarrollando constantemente. Por ejemplo, ¿cómo juzgar la corrupción? ¿Cómo juzgamos la corrupción? No es únicamente limitarle al ciudadano que no participe en procesos eleccionarios. No es únicamente limitarle que no contrate con el Estado ecuatoriano. ¿Cómo juzgamos la corrupción? ¿Cómo juzgamos el enriquecimiento ilegítimo? Y algunos ciudadanos van a decir, no, si ya le damos la muerte civil, que no participe en elecciones, que no pueda contratar con el Estado ecuatoriano. Sí, a lo mejor, esa es una de las dos posibilidades que se advierte en la actual consulta. Y cuando hablamos que el pueblo ecuatoriano va a poner el 90%, porque ese es el deber de los ecuatorianos y de los medios de consultarle al pueblo ecuatoriano. ¿Y cómo juzgamos el enriquecimiento ilegítimo? Aquel dinero que le permite vivir cómodamente a aquel ciudadano, así no necesite de ser dignatario electo por el pueblo ecuatoriano, peormente ya contratar con el Estado ecuatoriano, porque las arcas particulares de ese corrupto están llenas y están enfocadas en los paraísos fiscales que tanto juzgaron algunos ciudadanos al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Cómo juzgar el testaferrismo? Esa sería también otra de las reformas jurídicas o simplemente la gestación de nuevos cuerpos jurídicos. El testaferrismo. ¿Qué es el testaferrismo? ¿No será que es el corrupto poniendo en las arcas particulares de terceros el dinero que no es de él y que no lo puede justificar? El testaferrismo a terceros. ¿Pero en qué niveles? Es lo que nos tienen que clarificar los señores asambleístas. Porque hay muchos ciudadanos, como por ejemplo el caso del señor vicepresidente, ex vicepresidente de la República del Ecuador,
en la cual el tío, el señor Rivera, no pudo saber y no pudo especificar, y él dijo que le habían depositado, porque era simplemente el señor Rivera Odebrecht, una cantidad significativa de millones de dólares, y que había sido electo o elegido de entre los 13 millones de ecuatorianos las cuentas bancarias de él para depositarle un recurso económico, supuestamente para resarcir posiblemente daños a la República del Ecuador. De ese nivel de opacidad investigativa es la que tenemos en los actuales momentos, que el señor abiertamente dice que le ha caído el dinero del cielo, y el otro que simplemente no lo conoce prácticamente a la consanguinidad. Entonces, cuando hablamos de cómo juzgar el testaferrismo a terceros, ¿no será que habrá que modificar para el tema de la corrupción los niveles de consanguinidad, que no sea ni el segundo ni el tercero, sino hasta el quinto nivel de consanguinidad? En el tema de la afinidad, que no sea el segundo grado de afinidad ni el tercero, sino hasta el 10º grado de afinidad, para poder buscar la ruta del dinero. Y a lo mejor crear una ley que determine la ruta del dinero, las averiguaciones, darle la capacidad jurídica a las instituciones de indagación y de observación de movimientos económicos que permitan clarificar esa ruta del dinero. Además de ello, por ejemplo, para ir con las declaraciones del señor José Serrano y seguir en este análisis que estamos aquí desarrollándolo en Prensa Radial, ¿cómo repatriar dichos recursos económicos de los paraísos fiscales? Son algunos argumentos jurídicos que tienen que tratarse al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. Pero ¿qué decía el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa sobre este tema? Debe estar lista hasta el 15 de marzo de este año, porque las elecciones serán el 16 de marzo del próximo año. Entonces, para que pueda estar en vigencia para las elecciones del 2019, se requiere esa reforma específicamente. Y en los siguientes días debe estar lista también la derogatoria total de la ley de plusvalía, conforme al mandato de la consulta popular del 4 de febrero. Los resultados se publicaron el día de ayer oficialmente, y estamos a la expectativa de que entre el día viernes y el día martes de la próxima semana, es decir, mañana y los subsiguientes lunes y martes, lleguen ya las reformas y al mismo tiempo las ternas remitidas por el presidente para la elección del Consejo de Participación Transitoria. ¿Alguna otra pregunta? Listo. No, las ternas van directo al Pleno, ¿no? Las reformas son las que van a la comisión sobre esos dos artículos. Gracias. Entonces, declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, José Serrano, en torno a lo que es esta comisión. Pero ¿cómo está integrada la comisión que va a dar tratamiento a las preguntas 3 y 6 y posiblemente al resto de preguntas de la consulta popular? En primer lugar está César Ditardo, en segundo lugar Daniel Mendoza, en tercer lugar Elizabeth Cabezas, en cuarto lugar Montgomery Sánchez, en quinto lugar Jimena Peña, en sexto lugar Roberto Gómez, en séptimo lugar Vicente Tayano, en octavo lugar Encarnación Ducci, en noveno lugar Guillermo Celi y en décimo lugar Fernando Burbano. Esta es la comisión especializada ocasional para el trámite de las leyes de aplicación de las preguntas 3 y 6. El 4 y el 9 tienen raíces lojanas. Guillermo Celi tiene, creo que es por parte de su señora madre, raíces lojanas, y el señor Montgomery Sánchez es originario de la provincia de Loja, concretamente del cantón Alamor. Seguimos, Cantón Puyango, ciudad de Alamor. Seguimos informando a través de Prensa Radial y seguimos en este análisis de lo que es la conformación de esta comisión especializada. Quiero saludar a un distinguido amigo en los Estados Unidos, a Guido Mantilla, que está siguiendo lo que es el noticiero Prensa Radial que se está emitiendo en este momento desde la ciudad de Loja. Cuando hablamos, solo estamos en la primera pregunta, Lyndon, y ciudadanía en general.
analizando la primera pregunta de cuáles deberían de focalizarse o cuáles son los mecanismos para focalizar las vertientes jurídicas, porque en este momento una fuente del derecho es la consulta popular que el pueblo ecuatoriano aprobó. Y dentro de esa fuente del derecho hay que ver las costumbres también. Y una de las costumbres, por ejemplo, ¿cómo se contrataba en el Ecuador? Los temas petroleros, mineros, los temas de emergencia, la red vial del Ecuador, las escuelas del milenio, el tema de la salud, el tema de la educación y una infinidad y variedad de casos que tienen que ser observados. Las sabatinas tienen que ser observadas jurídicamente y económicamente. Cuando hablamos de las carreteras, para especificar, y de la rehabilitación estructural de muchos edificios, Corte Provincial de Justicia de Loja. 2 ejemplos: Corte de Justicia de Loja, Colegio Bernardo Valdivieso y rehabilitación vial de la provincia de Loja. Vía lateral de paso. ¿Qué es lo que se hizo allí? Emergencia nacional, contratación directa. Nadie puede poner un dedo de observación si es que algo está turbio. ¿Cuánto vale el metro cuadrado de arena con cemento frente al metro cuadrado de arena y cemento de la emergencia? ¿Y por qué tantos valores económicos cuando en el mercado, en el libre mercado, en la cual cualquier ciudadano puede contratar ese metro cuadrado de arena y de cemento en valores menores posiblemente a lo que estaba cuantificado en el momento de la emergencia? Entonces allí se hace necesario, si queremos corregir la corrupción, proteger el patrimonio del Estado, proteger el dinero del Estado ecuatoriano a través de mecanismos que no permitan que simplemente una declaratoria de emergencia se pueda contratar libre, abierta y discrecionalmente aspectos económicos para solventar necesidades, entre comillas, de emergencia. Y eso está muy visible, que se puede averiguar e indagar el tema, por ejemplo, de la rehabilitación vial a nivel nacional, el tema de la rehabilitación educativa y también de salud. Son mecanismos, el tema de la contratación de las grandes obras que se ha hecho en el Ecuador, de las megaestructuras, porque a lo mejor por allí, con el cuento de los decretos de emergencia, se puede señalar aspectos de corrupción. Entonces tiene que haber una ley para proteger al Estado y a las arcas fiscales ecuatorianas y al pueblo ecuatoriano, para que no se puedan contratar de manera urgente, entre comillas, y a lo mejor reglamentar cuándo y cómo se califica una emergencia, y por qué, y cuál sería la capacidad económica que pueda movilizar un mandatario en un momento determinado. Y para solventar esa emergencia, a lo mejor, cuando se necesite una mayor capacidad de recursos económicos, creo que la Asamblea en menos de 24 horas puede dar una respuesta ante cualquier emergencia, cuando se trata del aspecto económico. En el aspecto institucional, simplemente la capacidad del presidente para poder direccionar que se movilice personal y también equipos de logística a un escenario de eventualidades. Esa es otra consideración, pero en la parte económica yo creo que la Asamblea Nacional Legislativa, cuando se necesita de mayor capacidad económica para un tema de emergencia, que pueda autorizar la Asamblea Nacional Legislativa. Y en esos temas, vamos a ver si tenemos por allí, tenemos algunos mensajes que nos escriben algunos amigos. Guido Mantilla nos está escribiendo desde los Estados Unidos. Vamos a ver si ubicamos lo que él nos está manifestando. Un buen día, un buen comentario, un buen día. Gracias, Guido. Estamos en ese derrotero de encauzar los aspectos que canalicen la función de la República del Ecuador. En este análisis, lindo, nos hemos centrado únicamente en la primera pregunta, que algunos aspectos jurídicos van en relación, por ejemplo, con la pregunta de lo que es la reelección indefinida, cuando hablamos del Código de la Democracia, que tiene que también reformarse en algunos artículos e incluso ir a la Constitución de la República del Ecuador. En el tema de la minería,
En el tema de la minería hay que ser más serenos y profundos. No es únicamente, por ejemplo, el padre Juan José Guanuche nos dice, tener en cuenta la ley natural, las buenas costumbres, la cultura, el sentido común, la persona humana en su realidad. Eso nos dice el padre Juan José Guanuche desde Portobelo. Esperemos también la bendición a través de la distancia del padre Juan José Guanuche, un distinguido amigo, que nos habla y hace referencia de lo que estamos aquí señalando. En primer lugar, para esa comisión especializada, los valores éticos y morales del ciudadano asambleísta. ¿Cuál ha sido ya su trabajo al interior de la Asamblea? Pero un trabajo para la República, no para una identidad política. Y cuando hablamos, Lyndon, sobre el tema y ciudadanía en general, del tema de la minería, no es únicamente... Sí, el padre Juan José Guanuche es uno de los defensores de la minería en Portobelo, en Zaruma, para evitar la extracción de minerales de manera a lo mejor rudimentaria, no técnica, sin que se garantice esa pregunta del ciudadano: ¿está de acuerdo que se extraigan minerales del subsuelo, donde a lo mejor tienen ellos levantadas sus edificaciones para proyectar su nivel de vida? Yo creo que eso es lo importante, y hay que revisar ese tipo de extracción que se está dando en la ciudad de Portobelo y en la ciudad de Zaruma. El tema de la minería no es únicamente de decirle que de 100 kilómetros se autorice 10 kilómetros el territorio para poder extraer o realizar minería, ya sea artesanal o extractivista a nivel ya de gran escala tecnificada. En el momento que el pueblo ecuatoriano dice que sí a esa pregunta sobre la minería, automáticamente tenemos que ir a lo que son los niveles de contratación que se dio por parte del anterior gobierno en territorio ecuatoriano, sobre recursos naturales, extracción de recursos naturales a través de la extracción minera de los mismos. Además de ello, cuando hablamos de la minería estamos hablando, por eso es a lo mejor la pregunta la quisieron canalizar únicamente para el tema de extracción de minerales, de minería. No sabemos si es metálica o no metálica, porque habría que ir definiendo y contextualizando lo que sería el adverbio o el verbo minería, porque en este momento está abierto el tema conceptual. Minería frente a la capacidad de extracción, y cuando hablamos de la capacidad territorial para la minería, estamos hablando de recursos naturales. De eso se trata. Imaginemos que se hable de los recursos metálicos de la minería, pero esos recursos metálicos, ¿dónde se encuentran ubicados? Se encuentran ubicados en el subsuelo del territorio ecuatoriano. A lo mejor el yacimiento de oro, de plata, de cobre, de uranio, que es a lo mejor lo que hay que también ir analizando profundamente, porque si es el uranio, entra en otros niveles de seguridad internacional, no solamente desde el punto de vista militar, sino también científico. Entonces, si esa veta de oro se encuentra dentro de un lago, o cruza un riachuelo, o hay un parque protegido y biodiversidad, ya no es únicamente la minería, son recursos naturales del Estado ecuatoriano y por ende de la humanidad. Aquella biodiversidad, aquel recurso hídrico y aquellos otros recursos naturales existentes en el entorno de la veta de hierro, de plomo, de oro o de cobre o de cualquier mineral. Entonces entra ya otra connotación jurídica de análisis: la protección de los recursos naturales. ¿Cuáles van a ser las garantías jurídicas para el nivel de extracción del mismo?
y cuál va a ser la capacidad de contratación del Estado y cuáles van a ser los niveles de poder fiscalizar y auditar ese nivel de contrato que puede ser al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, para que esa Asamblea le autorice al presidente de la República a firmar un contrato de extracción minera o de recursos naturales del Estado, en representación del Estado ecuatoriano, con otro Estado o con otras compañías internacionales. De esa capacidad jurídica es la que tenemos que hablar en los actuales momentos, para evitar que únicamente el presidente determine qué es lo conveniente y qué es lo que no es conveniente para el Ecuador, como ha sucedido los últimos 10 años. Y además de ello, cuando hablamos de recursos naturales, porque el tema minería abre esa posibilidad ya de ampliar la discusión a recursos naturales. Y cuando hablamos de recursos naturales, otras potencias mundiales, económicas y militares, ¿hacia dónde se están movilizando? Hacia los continentes y territorios que están llenos de recursos naturales y de materias primas. Eso incluye el territorio ecuatoriano. Y para proteger esos recursos naturales ante esta movilización económica y militar, ¿qué es lo que tenemos que tener? Unas fuerzas armadas y un aparato policial eficiente, capacitado, adiestrado y equipado para poder enfrentar eventualidades de seguridad de los recursos naturales y también de bienestar a la población civil ecuatoriana en seguridad. Ya no estamos hablando tanto de fronteras, estamos hablando de cuidar y proteger los recursos naturales del Estado ecuatoriano, pero con unas fuerzas armadas, de lo que estamos hablando, modernas, equipadas, adiestradas y financiadas su operatividad de manera coherente con el momento evolutivo que viven los ejércitos a nivel mundial y también los estados a nivel mundial en materia de consecución de recursos naturales. Porque hay estados que son millonarios económicamente, potencialmente militar y también logísticamente, pero en recursos naturales son muy escasos muchos de ellos. Y para mantener esa doctrina de potencias, lo que buscan es recursos naturales para seguir asegurando ese nivel y esa capacidad que le ha otorgado otros estados a dichos estados o a dichas potencias mundiales. Entonces, el tema de la minería ya nos pone a reflexionar sobre la capacidad de defensa que tienen que tener nuestros recursos naturales a través de unas fuerzas armadas y de una policía de manera eficiente, eficaz y que pueda reaccionar en momentos que así requieran la seguridad de dichos recursos naturales. En el tema de la plusvalía, ¿por qué el Estado ecuatoriano tiene que juzgar la capacidad y la iniciativa de un ciudadano de prosperar económicamente y poder conseguir o poder construir bienes tangibles como son propiedades, no solamente de edificaciones, sino bienes inmuebles, de cualquier índole, frente a otro ciudadano que a lo mejor, teniendo la misma capacidad jurídica y de oportunidad, no le dio la gana de poder tener iniciativa y se quedó únicamente esperanzado en recibir la cobertura del Estado ecuatoriano? ¿Por qué juzgar de esa manera dolosa lo que es la iniciativa y la determinación de un ciudadano frente a otro ciudadano? A pretexto de una redistribución económica, los impuestos que le corresponden al ciudadano de aquel patrimonio que ha prosperado en un ciudadano frente al otro, los impuestos del Estado son del Estado, y en eso tenemos que ser claros, pero un impuesto apegado al principio de derecho, de igualdad y también de respeto, frente al otro ciudadano que no ha tenido o que no ha querido utilizar la iniciativa y también la posibilidad de utilizar los argumentos jurídicos que tiene y que brinda el Estado ecuatoriano. Además de ello, con esta ley de plusvalía, señores asambleístas, estamos también obligando a que se discuta
el tema del COTAD. ¿Cómo es posible que el COTAD juzgue las iniciativas de un ciudadano y el deber de mantener una ciudad no solamente limpia, sino operativa, dicha ciudad en todas las estructuras, por realizar una reparación se le cobre hasta 10 veces más el valor de la misma reparación con el cuento y el pretexto de que el COTAD así lo ordena y lo determina? Esa es una violación directa a lo que es el derecho de prosperar económicamente de un ciudadano. Carlos Laica Taipei nos dice: no se puede hacer gastos en el ejercicio más de lo que en el ejército, más de lo que ya se hace. Hay que garantizar la educación, la salud de todos y cada uno de los ecuatorianos. Sí, sanidad es salud de todos los ecuatorianos. Sanidad también es sistemas de agua potable y otras características. Sí, estamos totalmente de acuerdo. En el tema, por ejemplo, de esta consulta, por eso digo, la consulta resulta que 7 preguntas, yo le calculo el 70 o el 75 hasta el 80% de la actual Constitución de la República del Ecuador. Don Carlos Laica, el tema de educación, totalmente de acuerdo. Muy bien, así tiene que pensar el pueblo ecuatoriano y decirles a los asambleístas: no solamente queremos fuerzas armadas equipadas y bien adiestradas en defensa de los recursos naturales y de las fronteras y brindar seguridad al pueblo ecuatoriano. Queremos educación, totalmente de acuerdo. Queremos un presupuesto para una educación eficaz y eficiente, no con calidad, calidez y otras palabras que adornan la ineficacia del sistema educativo en los actuales momentos, porque no es posible que hayan puesto 10 horas de educación física y 2 de aprendizaje intelectual en los saberes que ha desarrollado la humanidad. El nivel educativo, si queremos corregir la corrupción, don Carlos, ¿cómo la corregimos? Es con educación. Tenemos que estructurar un nivel de educación, no solamente intelectual, eficiente y acorde a las necesidades de la humanidad en los actuales momentos. Tenemos que construir con esa base jurídica, reformar el concepto de educación en los actuales momentos, porque la actual forma de cómo se está educando al pueblo ecuatoriano no es perfecto. Hay que perfeccionarlo, permitirle al niño y a la niña que pueda tener el acceso al conocimiento humano. El nivel de cómo se construyen las aulas y dónde tienen que estar ubicadas las escuelas. No tiene por qué ponerse que las escuelas tienen que ser construidas en tal distancia, similar, por ejemplo, como eran años atrás, las farmacias cada 300 metros de la una frente a la otra, y que las escuelas del milenio van a ser los centros de acopio del conocimiento. Esa fue la idiotez más grande que nos pusieron, que las escuelas del milenio son los centros de acopio de la intelectualidad para perfeccionar únicamente a un grupo de ciudadanos. Pero nunca observaron lo que era la habilidad de las destrezas y la habilidad para producir conocimiento. Entonces el nivel educativo tenemos que cambiarlo. Y si hay que invertir más recursos económicos en el nivel educativo, es deber del Estado de, primero, proyectar un buen nivel de educación, un buen nivel y sistema de salud para el pueblo ecuatoriano, porque si no brindamos salud eficiente y sanidad, entonces, ¿cómo le podemos exigir a la población ecuatoriana que queremos estas características de desarrollo de aquí a unos 10 años? Tenemos que brindarle ese nivel de tranquilidad, educación, sanidad, usted lo dice muy bien, salud, sistemas de agua potable, sistemas de recolección de basura eficientes, y además de ello, también el nivel de tranquilidad de vivienda para el pueblo ecuatoriano. No que regalen, sino lo que estamos hablando. Permitirle al señor Carlos Laica que, por ejemplo, si él, con sus recursos propios, compra un bien inmueble valorado en $1 millón, que el Estado ecuatoriano no lo juzgue por haber progresado económicamente,
si él quiere adquirir ese bien inmueble para prosperidad de su familia y para garantizarle ese nivel de garantía de un techo, que el Estado más bien lo premie por dar esa cobertura. ¿Y cómo lo puede premiar? Cobrándole los impuestos justos y apegados al principio de derecho y de legítima inversión económica. Si algún momento se requiere de la ayuda especial del señor Carlos Laica, que simplemente se haga un proyecto de ley específico para un momento determinado, de decirle al señor Carlos Laica, por favor, bríndenos un poco de su riqueza para poder distribuir en otro aspecto económico dentro del Estado ecuatoriano. ¿Y cómo sería la distribución? A lo mejor construir un sistema de dotación de agua potable para una comunidad que no genera mucho recurso económico de impuestos. Esa es la fraternidad que debemos de tener entre ciudadanos ecuatorianos. Entonces, amigos que nos están siguiendo a través de Prensa Radial, ese nivel de discusión es el que queremos observar de una Asamblea Nacional Legislativa comprometida con los intereses de la República y del pueblo ecuatoriano. Lo otro, de la calidez, de las manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes y todo lo demás, y que la República del Ecuador ahora ha determinado que hay la posibilidad de poder conversar y discutir y que hay que organizarnos en comisiones, eso dejémoslo para una conversación de amigos. Hoy tenemos que luchar para estructurar correctamente cuerpos jurídicos. Y la visión de este servidor es que la Constitución de la República del Ecuador, con el millar y montón de fe de ratas que tiene la misma, hay que modificarla en este momento porque el pueblo ecuatoriano ordenó que para poder juzgar la corrupción hay que modificar cuerpos jurídicos secundarios e ir a la Constitución de la República del Ecuador para no garantizar que en el Ecuador impere la corrupción como política de Estado. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.